consigo eso, que eso a nivel global está impactando, no solo al Ecuador, sino a todo el mundo. Existe este cambio de precios en ese sentido. Pero, ¿qué pasa puntualmente con el Ecuador? El Ecuador, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que en Estados Unidos es libre mercado y si los precios suben, varían en función de cómo estén, aquí hay un sistema de bandas. Y de alguna manera eso ha ayudado a compensar que no todo el costo se le traslada al consumidor. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de que el precio está entre 90 y 120 y, y los derivados están al menos 170, el incremento de los combustibles debería ser entre el 50 y 70%. Pero eso no ha sucedido porque, ¿qué me dice aquí la banda de precios? Bájele hasta 10%, obviamente sí que las condiciones lo ameritan, y súbale hasta el 5%. Entonces lo que estamos viendo es esa alza de hasta el 5%. Pero, ¿quién asume la diferencia? La está asumiendo el gobierno vía ¿qué? Subsidios. Porque si yo estoy importando combustible, lo importo más caro, ¿qué tengo que hacer para que el consumidor no le vaya todo el precio que debería irle? Tengo que meter subsidio, cubrir parte del costo de cara a que no se traslade todo al bolsillo del consumidor. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y con esta parte cierro. Digamos que el conflicto se acabara mañana, se acabara hoy, igual esa onda de precios va a subir 2 a 3 meses más. ¿Por qué razón? Porque lo que nosotros estamos viendo ahorita en el mercado de petróleos, los precios que estamos viendo es del mercado de futuros. Es decir, ahora estoy transando un precio de petróleo que va a ser transado, que va a ser entregado de 30 a 60 días. Entonces, será una onda de precios que, a pesar de que el conflicto se acabe, en cualquier momento, al menos seguirá 2 a 3 meses más. Es decir, el gobierno sigue haciendo un subsidio en ese marco, En este caso, economista. en este caso sí, el gobierno está entregando un subsidio porque tiene que compensar, porque si yo le trasladé al consumidor, tomemos por ser una cifra redonda, $3, pero el precio al Ujú. que debería vendérselo, por poner un ejemplo, debe ser 3.50, los otros 50 centavos tengo que yo como Estado, como gobierno, cubrirlos, porque al final del día, a quien yo le estoy comprando de afuera, tengo que pagar los 3.50. Que yo lo venda internamente a $3 es otro asunto, pero el que me lo vende desde afuera tengo que pagarle los 3.50. Entonces, yo tengo que cubrir la diferencia, en este caso entregando subsidios. Y en ese marco alguien consultado y decía, en otros gobiernos nunca se daba esto. Es porque había un congelamiento de precios. Recordemos que eso existía. Había un precio que estaba establecido, que estaba congelado y que obviamente significaba un 100% de subsidio por parte del Que gobierno de había, turno. claro. Que había, porque estaba justamente. Pero recordemos que en el caso del Eco y el Extra, los subsidios finalizaron en junio, julio del 2024 y del diésel finalizó en septiembre del año pasado. Entonces, a partir de eso, existen las bandas de precios que te dicen, sabes que, como mencionaba, bájale hasta 10% si es que amerita el caso y sube hasta el 5%. Y recordemos que todos, desde que sucedió la eliminación de subsidios, los precios de los combustibles casi no habían subido, habían en gran medida bajado. Ajá, sí. Pero los últimos 2 meses, entiéndase por abril y ahora mayo, mire que en marzo no subieron los combustibles. ¿Por qué razón? Porque como lo decía, es un precio de un mercado de futuros, es algo que se pactó en febrero y que recién lo entregué en marzo y lo entregué obviamente a un precio que estaba más bajo en el mes de febrero. Pero ya ahorita lo que nosotros estamos sintiendo es la variación que fue de los precios en marzo. Y por eso decías, aunque el conflicto se acabe ahora, siquiera serán 2 o 3 meses más de ajuste de precios hacia arriba. Economista, y esto podría haberse solucionado si es que de pronto aquí en Ecuador tuviéramos una refinería, Ah, claro que sí, hablando ya del claro que tema sí. técnico. Por supuesto, obviamente esa situación sí hay que trabajar mucho porque por más que el país quisiera avanzar hacia una menor dependencia de combustibles fósiles, como sí lo están haciendo otras economías, Ujú. tenemos petróleo siquiera para 20, 25 años. Entonces yo creo Correcto. que la inversión en una refinería sería importante. Claro está que recordemos que, y ustedes como buenos periodistas que son, sabemos que la refinería Esmeralda se repotenció Hablábamos de eso. hace 10 2 años se repotenció. Y costó harta plata. A eso iba, costó 2.200 millones de 2000, dólares. esa era la cifra que Entonces, me... entonces, ¿qué sucede? Tú repotencias algo no para que te dure 10 años, sino para que te dure 20, 30 años. Entonces, ¿qué te deja ver qué pasó en ese proceso de contratación o en ese proceso de repotenciación? No se le hicieron las cosas como debían, porque desde hace 3 años los problemas de la refinería se están evidenciando. Así es. Entonces, quiere decir que esa Se llevaron la repotenciación, plata. por supuesto, se llevó en la plata, no se utilizó para lo que debía, pero sí urge hacer una repotenciación, buscar capital privado, pero nuevamente nos topamos con las trabas que pueden existir de que son sectores estratégicos, que no puede haber temas de inversión. ¿No viste? Porque en ese tiempo se hablaba de que la cantidad, 2.000 millones que yo no me acordaba al inicio del noticiero, hubiese servido De algo que para... estuvo inicialmente Ah, presupuestado en 1.500 y ajá, terminó costando después de 2.000. 2.500 porque ya sabíamos quién era los que manejaban los contratos ahí, ¿no? En ese marco, ¿no? Así es. Entonces, con ese dinero hablaban los técnicos, los expertos de que mejor era haber construido
un sistema nuevo, una planta nueva. Que ahí entraba después, y ahí viene la otra historia, Javier, el aromo. Entonces Sí, pues. la refinería que según algunos está ahí todavía. Entonces, y que solo aplanarlo costó 1.100 millones. Dinero que está enterrado allá. Exacto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí están las posibilidades, que si hubiésemos tenido esa refinería nueva o verdaderamente repotenciar Esmeralda, no estaríamos ahorita en una situación en la que importamos. Porque ahorita, ¿qué es lo que está pasando? El alza se debe a que nosotros importamos, estamos trayendo inflación. Entonces, obviamente, si las circunstancias hubiesen sido otras hace 10, 15 años, no estaríamos en gran medida, tal vez sí con la variación de precios, pero no un impacto tan importante porque al final las refinerías hubiesen abastecido al mercado local casi en la mayor parte. Economista, con esa franja de que puede bajar hasta el 10% y subir hasta el 5%, ¿hasta qué precio o hasta qué tope podría llegar el precio del combustible, economista? Bueno, asumiendo que el conflicto dure el mejor escenario, ¿no? Que se acabe ya y lo decía hace un momento, siga 2, 3 meses más el tema del alza del precio, eso podría estar elevando entre 10 a 12 centavos mensual, lo que podría significar 50, 60 centavos en los próximos 3 meses más. Por ejemplo, la Eco, la Extra, que son las de mayor consumo en el país. Porque la ciudadanía igual teme, economista. Hay unos, por ejemplo, lo he escuchado, quizás desde la inocencia, quizás desde la realidad, no estamos para pagar más de $5, que ya está casi que por llegar, por ejemplo, la super, economista, y el diésel y la Extra y el Eco, que ya sobrepasaron los $3, economista. ¿Se puede sostener la economía? Bueno, sin duda es un golpe, no lo vamos a negar. Es una situación que golpea, pero también ahí hay que ser plenamente conciencia de que no aprovechemos esta situación para generar especulación, porque eso también ocurre. Sube hasta lo que no tiene que subir. Entonces empieza a haber escasez, desabastecimiento. Entonces, no estamos tapando el sol con un dedo. Puede haber un impacto, pero sí es importante que también actuemos conscientemente las cadenas intermediarias en los distintos productos, etcétera, a que no generemos desabastecimientos o alzas innecesarias. Y ahí también un llamado para que gobernaciones e intendencias hagan los respectivos controles, verificaciones de que realmente no existe esas situaciones que afectan sí el bolsillo del ecuatoriano. Y también traduciéndolo en términos de inflación, puede haber un impacto de la inflación. No es que va a ser un impacto permanente que todos los meses suba, pero sí situaciones como esta empujan la inflación ligeramente, y más aún si estamos hablando de rubros como alimentos y transporte, que son los que tienden a pesar más en la canasta básica. Y justamente el transporte, economista, porque ya se escucha, por ejemplo, a los transportistas exigir el tema del alza del pasaje, también ya se ve las peleas entre quienes hacen uso de los taxis y también quienes se dedican al taxismo, decir, es que a mí me sube la gasolina, yo no voy a comprar pan para vender pan. O sea, se escucha entre el argot popular esas discusiones entre taxistas y quienes hacen uso de estas plataformas, por ejemplo, del transporte económico. Sí, sin duda esa es su materia prima principal, más allá del vehículo como tal, de la unidad móvil, es el combustible, cualquiera que este sea, y el impacto está ahí, es evidente. En todo caso, puntualmente en el tema de la transportación pública, es una competencia que le depende mucho de los municipios, y en ese sentido yo creo que espero que la coyuntura de acercarnos a unas seccionales esté influyendo para no tocar temas importantes, porque al final del día es una competencia de los municipios determinar el costo del servicio de transporte público. Entonces, esperemos que no sea así, que por eso lo han ralentizado, porque ya llevamos, ¿cuánto? 7 meses promedio de eliminación del subsidio del diésel, y los municipios tenían que haber ya tomado cartas en el asunto respecto a si hacen o no revisión de tarifas, si hacen un subsidio cruzado, en la metodología que ellos quieran implementar. Pero ya en el caso de los vehículos particulares que se dedican a través de aplicaciones móviles, bueno, ahí obviamente las plataformas incluso el costo lo trasladan a las carreras. Es decir, sí, gasto más en la materia prima como tal, que es el combustible, pero se refleja en un costo de carrera más alto, porque ahí trabaja justamente con parámetros de combustible, distancias que recorren, horarios, en fin. Es decir, de alguna forma existe la cobertura, y el que va a seguir demandando ese tipo de transporte lo va a seguir haciendo, obviamente un costo más alto. Economista, ¿y los municipios podrían sostener subsidios a los transportistas? Mucho dependerá del tamaño del municipio, del tamaño, por ende sus ingresos municipales, y del tamaño del parque automotor que esté en ese proceso. Es decir, no es lo mismo comparar un municipio como Guayaquil, Quito, como uno de Cuenca, o uno de Joya de los Hachas, o Loja. Es decir, dependerá mucho de las finanzas públicas en ese sentido, pero sí hay que buscar alternativas. Y yo creo que estas amenazas nos deben sentar a pensar muchísimo en qué otras alternativas tengo que ver de movilidad. No necesariamente a corto plazo, pero sí pensar en movilidades de carácter eléctrico, híbrido, u otras que cambien la forma de movilidad de las ciudades para avanzar hacia esquemas mucho más amigables con el ambiente, inclusive. Ojo, no es rápido,
pero de alguna forma esto nos tiene que empujar a tomar esas decisiones. Por ejemplo, muchos criticaban el tema del tranvía en Cuenca hace años atrás. Ahora, ese tranvía sin duda ayuda muchísimo porque no hay, ayuda a la gente a movilizarse y no depender de vehículos, por ejemplo. Acá Guayaquil utiliza lo que es Metrovía, probablemente veamos un mayor uso de Metrovía, o debería haber un mayor uso de Metrovía en desmedro de los carros particulares, lo que genera, ¿qué cosa? Menos contaminantes porque hay menos carros andando, pero son situaciones que sin duda tienen que poner a repensar la movilidad en el país y en las ciudades. Economista, se lo preguntaba porque si en municipios grandes que han mencionado no lo van a poder sostener, un municipio mediano, pequeño, peor. Lo escuchaba ayer, por ejemplo, el alcalde de Quito, Pablo Muñoz, mencionar que él no va a ceder ante presiones y extorsiones de transportistas, porque, por ejemplo, allá en la capital se les está exigiendo a las autoridades hacer un incremento de 35 a 65 centavos, es decir, duplicar la tarifa. Y el alcalde ha dicho que no hay para dar subsidio a transportistas. Primero tiene que haber un sustento técnico porque un alza de tan importante magnitud que es casi el 80% de ello. Y segundo, yo creo que esas alzas se pueden mitigar en tanto en cuanto brinde otras condiciones. Por ejemplo, si yo genero acuerdos con el gobierno nacional, los municipios y el gobierno nacional para, por ejemplo, traer partes sin aranceles, poder generar otro tipo de servicios que incluso se hicieron cuando se eliminaron los subsidios del diésel, se generaron, aparte de las compensaciones, se generaron acceso a créditos para poder hacer que cubra el cambio de unidades móviles. Yo creo que eso es beneficioso. Entonces ayuda a bajar los costos por otra parte. Es decir, yo sé que tengo un incremento en el costo de los combustibles, pero lo puedo mitigar reduciendo costos en otra parte del proceso productivo, entiéndase la transportación. Entonces yo creo que en ese sentido hay que avanzar con medidas adecuadas, que existan los sustentos. Totalmente inverosímil que ciudades se paralicen porque un sector no quiere transportar. No creo que eso debe pasar. Sí tiene que haber siempre acuerdo, negociación y conversación, y también que los respectivos actores tomen las responsabilidades del caso. En este caso, si el municipio o los municipios tienen que revisar eso, lo hagan y lo hagan de una forma técnica. No digo con esto necesariamente avanzar es un alza, pero sí revisar lo concerniente a los pasajes, las condiciones o qué otras cosas pueden hacer a través de ordenanzas que beneficien al sector de transporte. 8:21 minutos. Economista, ¿las autoridades deben mantenerse como están o qué deben hacer para que haya una tranquilidad en la